Pues seguimos aquí en Radio Puerto con María Isabel Moresco, que nos acompaña un jueves más para darnos sus sabios consejos. Buenos días, María Isabel. Buenos días, Mercedes, ¿qué tal? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, pues un tema importantísimo, muy candente, de actualidad total y preocupante a la vez en la sociedad en general, que es todo el tema de la pornografía en adolescentes, ya también en preadolescentes, y cómo los padres pueden gestionarlo, este tema, con los hijos, ¿no? Pues la verdad es que sí que es un tema muy Sí. al día, muy preocupante. Y bueno, pues cuéntanos cómo podemos, los que Sí. tienen adolescentes, porque yo ya las tengo mayorcitas, Sí. los que tienen, sobre todo porque están empezando ya muy jovencitos, con 9, 10. Muy jovencitos, justamente eso, sí. Bueno, seguramente los oyentes recordarán muchas noticias que van surgiendo día a día de estos temas, ¿no? En los que tiene una gran implicación todo el tema de las redes sociales, Internet. Cada vez se anticipa mucho más este problema y ya no solo hablamos, como digo, de adolescentes, sino niños, también preadolescentes, de entre 8 a 11 años. Qué barbaridad. Un tema muy, muy preocupante, la verdad. Una edad para jugar a los muñecos, Sí, a otro las tipo de canicas, cosas, efectivamente. y a poco más, y coger la bicicleta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues aquí el papel de los padres fundamental es el de anticiparse, ¿no? Anticiparse, prestar muchísima atención a esta etapa, como digo, de la preadolescencia, desde ya los 8 años, en los que se marca principalmente por la curiosidad. Son muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones, también muchas preguntas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, interrogantes que, bueno, los padres tienen la responsabilidad de responder y darles información, ¿no?, en todo este tema. Y bueno, pues tienen que sobre todo anticiparse y sobre todo, bueno, pues pensar que todo lo que a lo mejor nos preocupaba a nosotros en nuestra época, ¿no?, pues ya ha cambiado, ¿no? Y la anticipación es súper importante. No debemos pensar, es un error de pensar, por ejemplo, pues lo voy a dejar para mañana, cuando seas más mayor, o decirle a tu hijo, cuando seas más mayor hablaremos de esto, ¿no? No, en el momento en que ya comienzan a surgir esas preguntas, hay que sentarse individualmente con nuestro hijo y hablar de todo esto y darle respuesta a todas estas Que cuestiones. es bastante complicado, María Es Isabel, muy porque complicado. es un momento complejo, Sí. complejo, ¿no? Yo Es un decía, momento muy complejo, al igual que cuando tenéis que hablar, por ejemplo, a tus hijos sobre la sexualidad, sobre toda la parte biológica que ya desde yo los 8 decirte que años. se lo pasé a su padre, para mí era bastante complejo y se lo pasé a papá. Sí, es verdad que, bueno, siempre es muchísimo mejor, evidentemente, el padre con los hijos y la madre con las hijas, eso es así. Pero no debemos de mirar hacia atrás, no debemos mostrar sonrisa o cara de impresión, de sorpresa cuando nos preguntan algunas cosas sobre estos temas, sino todo lo contrario. Hay que buscar, los padres tienen que buscar ese espacio de confianza, de seguridad y darle toda esa información con calma, con tranquilidad, en base a un diálogo como el que tenemos en casa, ¿no?, de confianza, de seguridad, en el que ellos se sientan cómodos para hablar de eso, ¿no?, que se sientan cómodos para preguntarles cualquier tipo de cosa. El padre tiene que mostrar también que le va a contestar con franqueza, que le va a contestar a todas esas preguntas, y en este tema en concreto tiene que informarle de que la excitación es normal, ¿no?, cuando uno ve la pornografía, porque es que es su objetivo, ¿no? Entonces tienen que hablar con total tranquilidad, franqueza y seguridad, basada en una educación positiva, basada en una educación basada en el amor, sin rodeos, y como decimos, ir al grano con toda la información. Es cierto que cada hijo tiene un desarrollo evolutivo diferente, tiene un carácter, una personalidad, y bueno, también hay que estar pendientes a ellos porque esto es una formación también un poco individual, ¿no?, en función de cada uno. Y hay que adaptarla también a un lenguaje adaptado a los hijos y en una progresión. Esto es poco a poco, pero no hay que dejarlo para cuando nuestro hijo tenga 18 años. No, ya vamos súper tarde ahí, ¿no? Nos podemos encontrar muchísimos problemas que vamos a ver ahora. Porque además, si no reciben la información tuya, la van a recibir de los compañeros. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ese es un punto importante que vamos a tocar, que en el momento en que el padre o la madre no da esa información, el hijo, esa curiosidad la va a cubrirla de cualquier otra manera, seguramente con factores externos que pueden ser amigos, compañeros de clase, hermanos de amigos, hermanos de compañeros de clase, muchísimas imágenes de contenido sexual que vemos continuamente en televisión, en películas, en anuncios, en el exterior, en todo tipo de publicidad.
Es una gran cantidad de información que ellos no saben gestionar, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Entonces es muy importante tener una base sólida en cuanto a esta educación, esta formación, para que ellos sepan qué es lo que se está encontrando, ¿no? Y saber lo que es correcto, lo que no es correcto, qué deben hacer, qué no deben hacer, ¿no? Ellos no nacen sabiendo. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello, no van a aprender por sí solos, no podemos pretender que el colegio en sí ya les va a dar toda esa información, igual que la información de contenido sexual, ¿no? Pues no, la información y la formación se da en casa y la responsabilidad es exclusivamente de los padres. Y sobre todo en este tema que es tan importante. Bueno, a nuestros padres le hicieron un favor con lo de los rombitos. Eso ya nosotros no nos lo hacen, ¿eh? Eso era fantástico. Ponía los rombitos y sabías que te tenías que ir a la cama directamente. Ahora mismo difícilmente ellos ven una gran cantidad de contenido sexual, los dispositivos digitales, anuncios continuos que les salen. Le das simplemente darle un botón a Internet, es brutal la cantidad de contenido violento y sexual que ellos reciben. Hay una serie de preguntas que yo también les transmito a lo mejor a los padres que les puedan ayudar, que les puedan ayudar a la hora de un poco elaborar este plan, porque yo creo que esto es como la educación de los hijos, porque está dentro de la educación de los hijos. Y hay que organizarse un plan para ir trabajándola con ellos a lo largo de su desarrollo evolutivo desde que son pequeños, pongamos 8 años, incluso a veces antes, porque depende de cada niño, como digo, hasta la adolescencia. Es un plan que las familias se deben preparar y poco a poco pues van dando diferentes tipos de información en función de la edad, ¿no? Ya se va viendo. Por ejemplo, preguntas que se podían hacer los padres que les podrían servir. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para sentirnos nosotros cómodos a la hora de estar hablando de estos temas con nuestros hijos? Bueno, pues una pregunta que ellos se pueden plantear y sobre todo darle a la cabeza para, ellos son los que mejor conocen a sus hijos, para ver ese momento idóneo adecuado en el que pueden entablar esa conversación en un espacio cómodo y comenzar a hablar de ello, ¿no? O aprovechar esos momentos de curiosidad, sobre todo, que son los importantes para sacar toda la información. ¿Cómo pueden hacer también los padres para reconocer esas preguntas cuando ven que los hijos no son capaces de hablar de esos temas? Que también es difícil para ellos. Hay muchos hijos que depende del carácter. Algunos son muy tímidos, introvertidos, les cuesta hablar de esta información o les da vergüenza simplemente, ¿no? O es un tema tabú. A veces que incluso los mismos padres son los que ponen ese tabú en casa desde muy pequeños y es como un tema que no se puede tocar, ¿no? Pero bueno, ¿quién te va a informar de ello? ¿El colegio? ¿Los amigos? No, mejor papá y mamá. Efectivamente. Aunque sea difícil y todo lo pensemos, pero no, hay que hablar de eso. Complicadísimo. Yo es soy complicadísimo. Y me costó la pero es primavera. mejor coger al toro por los cuernos, como digo, hablar con franqueza, sin tapujos y con mucho amor. Y sin cara de sorpresa, con naturalidad, que ellos se sientan cómodos sobre todo. Otra pregunta que también se podían plantear es cómo le puedo enseñar a los hijos, ¿no? A nuestros hijos, que todos somos seres sexuales, pero que tenemos esa capacidad de controlar nuestras acciones, nuestros impulsos, lo que es el autocontrol. Eso es súper importante, ¿no? Porque esta gran cantidad de información de contenido sexual, bueno, puede llegar a una adicción, que sería lo importante que vamos a ver ahora. Y puede llegar incluso a problemas traumáticos muy gordos, ¿no? Tenemos que intentar anticiparnos, sobre todo para evitar este tipo de cosas, ¿no? Como he dicho, hay que tener en cuenta que la pornografía que ven ahora los hijos o los adolescentes en general no es la que se veía antes, ¿no? Que eran solo a lo mejor revistas, ¿no? Revistas. Ahora, como he dicho, con un simple clic en Internet, en Google, pueden ver una cantidad de vídeos brutales, ¿no? Además, antes era como más profesional y ahora es como menos profesional y hay escenas... Ahora es como todo vale muchísima información, vale y ¿no? muy duro, ¿no? Todo muy es duro, muy grotesco, muy duro. Muy duro, sí. Que muy puede duro. hacer que cambien su perspectiva y eliminen el amor por otra cosa que no es la realidad, ¿no? Efectivamente, y sobre todo puede afectar mucho a su personalidad, ¿no? A lo que es a nivel psicológico, puede afectar muchísimo. Ten en cuenta que ellos, nada más que pulsar un botón, les aparece una gran cantidad de imágenes, de vídeos sorpresa, que a lo mejor ellos no se lo esperaban y ya comienza ahí la curiosidad, o que han buscado intencionadamente, ¿no? De contenido sexual.
Y vídeos muy, muy duros, como hemos dicho, ¿no? La pornografía, para que los oyentes, muchos oyentes que a lo mejor no se han planteado esto todavía, o que tienen niños de 5, de 6, ¿no? O que no se han planteado esto, ni lo han pensado siquiera, ni se les ocurre. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir, ¿no?, la pornografía? Pues la representación de contenido sexualmente explícito, cuya intención y propósito exclusivamente es causar excitación en la persona, ¿no? Y luego que esta pornografía no tiene un fin educativo ni un fin artístico, ¿no? Sino su fin exclusivamente es puramente económico, es ganar dinero, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La pornografía que están viendo nuestros hijos consiste en ver fotos y vídeos de personas con poca ropa o totalmente desnudas. Incluso en Internet lo que ven son vídeos exclusivamente de personas teniendo relaciones sexuales, pero a un nivel que ellos no están preparados. Esto puede afectar muchísimo a nivel psicológico porque los niños, ya con 8 años incluso, no están preparados para gestionar ese tipo de información. Su cerebro no está preparado para desarrollar ese tipo de información, ni el nuestro, incluso los adultos que a lo mejor no ven ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar muy, muy pendientes de ello. Podríamos hablar ya de una epidemia, ¿no?, de consumo pornográfico, incluso de un tipo de problema de salud pública, ¿no?, también. Pues María Isabel, la verdad es que es súper interesante. No sé si ya viste ¿No lo has visto? No lo llegué. Pues no te recomiendo que lo veas. Sí, vamos, yo aquí te emplazo a tener una segunda parte porque nos hemos quedado con unos temas muy, muy importantes de adicción y sobre todo de cómo ayudarles a los padres a comenzar a hablar de estos temas, ¿no? Pues si quieres la semana que viene. Sí, continuamos, lo dejamos aquí. Continuamos con esto. Y continuamos porque es importante que toquemos esos temas, sí. Pues es importantísimo, María Isabel, una preocupación enorme para los padres, porque realmente crea adicción, y para los padres y para tanto para el hijo como la hija, ¿no? Porque no solamente el niño coge esos malos hábitos, es que la hija también los recibe, ¿no? Efectivamente. Pues María Isabel, me parece un tema interesantísimo, como bien dice, la semana que viene continuamos. Sí, podemos ayudar mucho. Y vamos a intentar solucionar a estos padres que lo tienen complicado en estos tiempos, a que puedan educar a para que sus se animen, hijos. sobre todo a anticiparse y hablar de esto, sí. Pues no os lo perdáis la semana que viene con María Isabel Moresco, que vamos a seguir con el tema del porno en las jóvenes. Os dejamos con el avance informativo con Paco Lambea y volvemos con más actualidad en Contigo y en el Puerto.